Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después, de sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía en parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, reflexionamos o meditamos el Evangelio cotidiano, porque es el Evangelio que alimenta nuestra jornada, ¿sí? El día a día. La palabra de Dios viene a alimentarnos el día a día. Todos tenemos problemas, dificultades, pero frente a ellas está la palabra que nos anima y nos da mucha esperanza. Seguimos rezando por el término de esta pandemia y seguimos rezando por el Perú, por nuestra patria, para que haya, de verdad, personas honestas y transparentes que lleven adelante el desarrollo de nuestra patria, para que haya más trabajo, más igualdad, que se cierren esas brechas que muchas veces se abren a causa del hambre, de la miseria, a causa del robo, a causa de la impunidad, ¿no? Esperemos que las cosas mejoren poco a poco, por el bien de cada peruano o peruana, que todos los días lucha por el pan de cada día. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? En primera instancia nos habla sobre la semilla, ¿sí? Se parece a un hombre que echa la semilla en tierra. El hombre duerme, pero mientras duerme, la semilla va haciendo su trabajo debajo de la tierra. El hombre, el sembrador, no la ve. Cuando alguien siembra algo, la semilla enterrada, no vemos a primera instancia cómo es que la semilla trabaja internamente debajo de la tierra. Ese proceso es un proceso de misterio, ¿sí? Está oculto a nuestros ojos. Pero cuando la semillita echa su primer brote, sale hacia la luz, entonces ahí sí el sembrador se da cuenta que lo que ha echado en tierra es una buena semilla que va a dar frutos. Ahí el sembrador se da cuenta que su trabajo no ha sido en vano, que su trabajo trae recompensas. Y una de ellas es esa, que va a obtener frutos de lo que él un día sembró. Pues así es el reino de los cielos. Es un misterio en cuanto que nosotros no conocemos lo que hay arriba, pero sí Jesús nos enseña cómo llegar a ella. Cuando Jesús cura, hace sus milagros, Jesús pide silencio, que no lo comenten. Pero sin embargo, la palabra, la semilla, va recorriendo internamente
y hasta que un momento brota. Y al brotar, nos damos cuenta que hay más cristianos convertidos, hay más gente que sigue a Jesús. Porque la palabra de manera muy misteriosa, escondida, con un perfil bajo, se va extendiendo poco a poco. ¿Sí? Poco a poco. Entonces, la tierra da fruto por sí misma. Y aquí explica Jesús el proceso, ¿no? Primero los tallos, luego la espiga, después el grano, y cuando ya ha llegado la cosecha se mete la hoz justamente para cosechar. Es el proceso normal que todos nosotros seguimos en la vida. El sembrador tiene que tener paciencia. Yo no siembro hoy para cosechar mañana. Siembro hoy y hay un proceso de germinación, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de deshiervar, cultivar, abonar, regar, y en ese proceso pasa un tiempo para recibir los frutos de la siembra. Todo es un proceso, nada es de la noche a la mañana. Esos procesos tienen tiempo, para eso hay que tener paciencia. El sembrador tiene que tener mucha paciencia, porque después va a cosechar y va a cosechar bien. Pues aquí pasa lo mismo. Para nuestra vida siempre hay todo un proceso de cambio, de conversión, de acercamiento a Dios. Y los procesos, como digo, toman su tiempo. Toman su tiempo. El hecho de el proceso conocer a Jesús es muy interesante. Poco a poco uno se va interiorizando con su palabra, en la Eucaristía, los sacramentos, etc. Y se va dando cuenta de que sí, está al lado de esa palabra que ha echado raíces y ahora está dando sus primeros frutos, ¿no? Es muy interesante. Pues estas dos parábolas, ¿no?, comparan el reino de Dios con una semilla de un granito de mostaza. En medio está el misterio del trabajo oculto en la naturaleza, ¿sí?, debajo de la tierra. Jesús es la parábola del Padre porque comparte las mismas características que Él nos narra: humildad, pequeñez, fuerza y perseverancia. Todo ello da fruto a su tiempo, porque nace de la confianza plena en el Padre y en la tierra, a través del trabajo humano. Hoy que todos nosotros acojamos la semilla, ¿sí? Acojamos la semilla, porque Jesús nos dice que sus enseñanzas se acomodan a nuestro entender. Es más fácil hablar en parábolas con ejemplos propios del momento, del tiempo, de la cultura, utilizando esos elementos para que la gente rural entienda. Eso hizo Jesús. Su palabra siempre será una palabra de vida, una palabra que motive, una palabra que enseñe, pues esa palabra viene a nosotros. Viene a nosotros, tal vez en un momento muy pequeñita, minúscula, microscópica, pero después va creciendo, como el propio desarrollo de una plantita sembrada, y se hace fuerte. Así es la palabra. Viene tan pequeñita, pero encuentra una buena tierra en nuestro corazón y ahí echa sus raíces y crece. Crece de tal manera en que nuestra vida puede alumbrar y cobijar a otros que tanto lo necesitan. Sí, mucho lo necesitan.
Que este Evangelio nos mueva a eso, a acoger la palabra con amor. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.